Juan capítulo 6, verso 57, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Siempre refiere el Padre y el Hijo en los textos: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Interesante, ¿no? Este pan, dice, sigue el texto, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan de vida es Cristo, y este pan es el que nosotros necesitamos para ser salvos y entender realmente quién es el Padre y quién es el Hijo. Bien, vamos a ver otro texto que se encuentra también en el capítulo de Juan 16. Juan 16. Versículo 28. Y acá declara, ¿no? Cuando él aquí habla, cuando refiere a Cristo, cuando él venció al mundo, y que nosotros podemos hacerlo mediante Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Es tanto la justicia como la sabiduría. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el versículo 28 de Juan 16 dice lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, ¿dónde podemos encontrar aquí más claro, más en sentido práctico quizás, la deidad? La encontramos en el Padre y en el Hijo en toda la Biblia. Pero bueno, debemos seguir analizando el concepto de Padre e Hijo, ¿no? Porque dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿no? Ahí tenemos que Dios Padre y Dios Hijo en unidad vuelven a estar allí. Cuando vemos en Apocalipsis que estaban delante del trono y delante del Cordero, tenemos que saber quién estaba en el trono. En el trono sabemos que estaba Dios y el Cordero es Cristo. Entonces, Padre e Hijo es hasta el final, desde el comienzo hasta el final. Aquí no hay un Dios tercero, y no vas a ver un Dios tercero en la Biblia. Solamente vas a tener un solo versículo que dice, en Mateo 28, 19, y de allí arman toda una doctrina extraordinaria sobre el tercer Dios. Y esto sabemos muy bien, que también podés verlo en los videos anteriores, que hay un estudio profundo hecho sobre Mateo 28, 19, donde declara que ese texto no surgió en ningún manuscrito antiguo. Eso lo explica muy bien Eusebio. Como así también en 1 Juan capítulo 5, 7, donde también es un texto de Dublín agregado, que también está en otros anteriores textos, videos, donde se aclara que también fue un agregado. O sea, tenemos dos textos, uno descartado completamente, y el otro, si lo analizamos, también completamente descartado. O sea, no tenemos una doctrina de la Trinidad dentro de la Biblia. Hasta ahora, todo lo que hemos analizado concierne al Padre y al Hijo. No hay un tercer Dios. Entonces, nosotros debemos abrir los ojos y alertar a otro hermano, si usted está viendo este video, y si sabe realmente lo que estamos estudiando y lo entiende, lo puede aplicar con su hermano y le puede enseñar que la deidad es el Padre y el Hijo. Sigamos. Entonces, analizábamos recién el capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 28, y también vamos a analizar el capítulo de Juan, también en el mismo libro, capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nuevamente está aclarando, ¿no? Acá cuando es el capítulo de cuando Jesús lava los pies a los discípulos, el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Muy bien, ahí ya tenemos de dónde había salido Jesús y a dónde iba Jesús. Un texto que también aclara que es en el Antiguo Testamento es Miqueas. Vamos a abrir el libro de Miqueas. En el capítulo 5 de Miqueas, en el versículo 2, a ver, dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo pregunto, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién era ese Señor? Era Jesús. Ahora, ¿y sus salidas son desde dónde? Desde el principio. ¿Y desde qué día? Desde los días de la eternidad. Muy claro el texto, ¿no? Miqueas 5, versículo 2. Ahora vamos a ver concerniente a un texto que tiene que ver con la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Por qué muchos textos hablan de la sabiduría de Dios? Que necesitamos tener la sabiduría de Dios. ¿Quién es esa sabiduría de Dios? Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Ya hemos visto concerniente a la deidad por nacimiento, tanto por creación, por adopción y por nacimiento. Perdón, por creación, por adopción y por nacimiento. También vimos de dónde proviene el Hijo, que proviene del Padre. ¿Y a dónde va el Hijo? Al Padre. Siempre está esta unidad de Padre e Hijo. O sea, ahí vamos a ir aclarando un montón de cosas. Vamos a ver la sabiduría de Dios en Mateo capítulo 23, con las palabras de Jesús. Mateo capítulo 23. Versículo 34. Dice lo siguiente: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Cristo es el que habla que iba a mandar profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Ahora, vamos a ir Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. A ver qué dice aquí. Capítulo 1, verso 24, y vamos a leer hasta el 30. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, tanto para los judíos como para griegos, como para nosotros realmente, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Queda claro que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero también queda claro que Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas esas cualidades posee el Hijo de Dios. Él es sabiduría de Dios. Él nos justifica. La justicia de Dios es Cristo. Cristo es la verdad. Cuando habla del Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu de Cristo. Cuando dice el Espíritu Santo, es Jesucristo. Bien.